Muy bien, tal como les habíamos adelantado, hoy vamos a hablar de el profeta Jeremías. Y elegí, en vez de rezar una oración, rezar cantando con este canto que se llama El Profeta, porque este canto, El Profeta, está inspirado en un texto de la Sagrada Escritura y más concretamente en el texto de Jeremías 1. Ya lo vamos a ver, 1, 4 y siguientes, que es la vocación del profeta Jeremías. Este canto del profeta está tomado casi literalmente, con algunas acomodaciones, de la vocación del profeta. Y vamos a ver de este profeta, ya se los había adelantado el encuentro pasado, lo hemos leído ya hace un par de semanas, entre las semanas 16ª y 18ª del tiempo ordinario. El miércoles de la semana 16ª, año par, hasta el jueves de la semana 18ª, año impar, siempre en las lecturas de entre semana. Y si bien ya lo hemos leído, vamos a ver de este profeta, la opción de este encuentro va a ser hablar de este profeta y qué cosas de este profeta la Iglesia en su liturgia nos hace subrayar. Pero antes de ir a eso, hago una simple alusión a lo que ya dijimos en el encuentro pasado. Pertenece al movimiento profético. Como todo profeta, no está adivinando el futuro, sino que muestra la voluntad de Dios para el presente, advirtiendo de las consecuencias que se van a seguir para el futuro si no se hace caso a lo que se pide en el presente. Por eso es importante, ya lo hemos dicho, saber el presente en el cual el profeta habla. Porque para ese presente, el profeta está diciendo una palabra. Y por eso es importante conocer el contexto histórico del profeta. Y entonces acá vamos como dicen los juristas, brevitatis causa, no voy a recapitular toda la historia de Israel, eso lo pueden encontrar en otros videos. Yo cuando edite este video voy a ponerles acá en la parte superior del video el link para que puedan ir si quieren ver toda la historia de Israel y de Judá que ya hemos desarrollado. El ministerio del profeta Jeremías se desarrolla geográficamente en el Reino del Sur. Ya les he contado, en el 931 se dividieron los reinos, el norte y el sur. El del norte fue destruido en el 722, el reino del sur pervivió más tiempo. Y los últimos años del reino del sur, hasta la destrucción, ahí desarrolla su ministerio el profeta Jeremías, contemporáneo de algunos reyes cuyos nombres voy a poner. Josías, que reinó del 640 al 609. Los números van bajando porque estamos antes de Cristo. Y a medida que nos arribamos a Jesús, bajan los números, ¿no? Lo repito por las dudas. Josías. Joacás, que reinó en el 609, solamente 3 meses. Nosotros creíamos que éramos unos crack cuando en el 2001 tuvimos 3 presidentes en 24 horas. Psst. Esto es tan viejo como el agua. A Joacás lo sucedió Joaquín,
que reinó más tiempo, del 609 hasta el 598, 11 años. A Joaquín lo sucedió otro Joaquín, que se escribe distinto, eran todos parientes entre ellos. Este estuvo también 3 meses, en el 598. Y a Joaquín lo sucedió Sedecías, del 597 al 586. Muy bien. La profecía de Jeremías, estos son los reyes, ¿sí? Y entonces, Josías estuvo mucho tiempo, si ustedes fijan, 31 años. Es el último gran rey. Bajo este rey Josías, contemporáneo a este rey Josías, se da la decadencia del imperio asirio, el que había destruido a los del norte. Entonces, en un tiempo de paz, sin enemigos exteriores, Josías inicia una reforma política y religiosa, y fue como la mejoría antes de la muerte, por así decirlo. Pero hubo una reforma importante, una reforma del culto, encontraron unos textos del libro del Deuteronomio. Este fue un buen rey, como el último gran buen rey. Se estima que a mediados de este reinado discuten los autores el inicio de la profecía de Jeremías. Jeremías arrancará más o menos por acá hasta acá. De modo que Jeremías es contemporáneo de un tiempo de paz, un tiempo de mejoría del pueblo, un tiempo de aparente serenidad, un tiempo de no peligro exterior, un tiempo donde no hay potencias extranjeras que amenacen, un tiempo en el cual parece que estamos recontra bien. Y luego sí, la debacle. ¿Por qué digo la debacle? Acuérdense que en el 597 se produce la primera deportación, cuando vienen los babilonios, y en el 587 la destrucción. Por eso que, diríamos, estamos como en la decadencia del reino del sur. Por eso la profecía de Jeremías coincide con la decadencia del reino de Judá, y él predica en un momento que parece que está tarado. ¿Por qué digo parece que está tarado? Porque en este periodo acá las cosas eran positivas, eran buenas, no había enemigos exteriores. Estábamos en un periodo de reforma, estábamos mejorando, y este anunciaba desgracias. Decían, che, pero qué mala onda. Profeta de desastre, profeta de calamidades, siempre anunciando la mala. O sea, parecía no coincidir. Pasa que este hombre de Dios, estaba viendo, porque la gente, los grandes hombres de Dios y los sabios, ven en las causas las consecuencias. En los cimientos ya están viendo los riesgos de la parte superior de la torre. Él intuía y descubría que en el modo de vivir del pueblo de Israel, del reino de Judá, aunque parecía que todo iba bien, Jeremías decía, esto va a terminar mal. Me hace acordar a mi padre, mi abuelo. ¿Vieron esa gente que tiene experiencia de vida? Uno cuando es joven es optimista, entusiasta, sí, va todo re bien, va a ir genial. Y vos lo escuchás y tu viejo siempre parece un mala onda. No sé, me parece que no. Oh, papi, vos nunca. Lo que pasa es que el sabio, que tiene experiencia de la vida, a veces ve más lejos por la experiencia y descubre en las causas, ya está viendo las consecuencias. En los principios ya está viendo las conclusiones. Eso es lo que
pasó aquí. Entonces, el ministerio profético de Jeremías se ubica en este contexto. Por eso se entiende, cuando conocemos el contexto, un primer tiempo positivo de la realidad social, política y del reino de Judá, y luego un tiempo ya negativo y de decadencia, se va a entender los distintos pasajes del libro del profeta Jeremías. Y a ello vamos a ir ahora. Bueno, otra cosa que no voy a desarrollar, porque ya lo hemos dicho otras veces y también lo ha dicho el padre Ricardo, es los grandes ciclos, no los voy a explicar. La Iglesia, y este texto ya quedó de la semana pasada, en el Concilio Vaticano II, se propuso distribuir la mayor cantidad posible para poder leer lo más posible la Sagrada Escritura. Yo les contaba de los 3 grandes ciclos. La primera cosa es que el profeta Jeremías es leído de forma continua en el ciclo ferial ordinario. Y ya lo dije recién, ¿no? Entre las semanas 16ª a 18ª del año par. Y se lee en el ciclo ferial ordinario más o menos una secuencia histórica. Su vocación, cuyo texto vamos a ver después, junto con su vocación, los oráculos, las denuncias, el llamado a la conversión, la advertencia de que Jerusalén va a ser destruida. Porque ¿qué es lo que había pasado con el pueblo de Israel? Cuando los asirios habían destruido el reino del norte, también habían sitiado el reino del sur. Y no sé por qué hecho, Asiria de repente abandonó el sitio y Jerusalén se salvó. Porque podría haber sido destruido Jerusalén junto con Samaria en el 722, o en esa época. Entonces los judíos que estaban en Jerusalén dijeron, no, lo que pasa es que tenemos el templo del Señor y está el arca de la alianza. Con nosotros está Dios, nunca seremos destruidos. Entonces Jeremías le dice, déjense de jorobar y dejen de decir, es el templo del Señor, es el templo del Señor. Si no nos convertimos, Jerusalén va a ser destruida. Entonces, en este ciclo de 2 semanas se presenta la historia de Jeremías, su desarrollo, su profecía, los distintos anuncios, la advertencia de la destrucción si no se convierten, algunos signos proféticos que utiliza, la faja de lino, el taller del alfarero, que son textos que nos suenan a nosotros, la destrucción y el anuncio de una restauración futura, una alianza nueva. Esta palabra, alianza nueva, está allí en el relato institucional de la Eucaristía, sangre de la alianza nueva y eterna. Está vinculado a Jeremías esta expresión, Jeremías 31. Ahora bien, junto con este uso ferial ordinario, lo que yo opté para este encuentro es mirar en los tiempos litúrgicos, sin distinguir domingos ni ferias, en los tiempos litúrgicos, ¿qué cosas de Jeremías se acentúan? Y vamos a ver en primer lugar en el tiempo del Adviento. Recordemos que en tiempo del Adviento es un tiempo que mira a la venida, una doble venida.
El tiempo del Adviento prepara a los cristianos para que conserven la tensión de la última venida. No olvidar que estamos siempre en espera del Señor que vendrá a nuestro encuentro, y de esto se ocupa principalmente la primera parte del tiempo del Adviento. Tensión, espera. La verdad, tensión sin el sentido negativo. Atenta, una espera atenta, vigilante, diligente y amante de la última venida de Jesús, que vendrá. Y al mismo tiempo el Adviento prepara para celebrar la venida que ya ocurrió en carne mortal. Este es el sentido del Adviento. ¿Qué textos de Jeremías se utilizan en el tiempo del Adviento? Bueno, vamos a echar mano de los apuntecitos que hemos preparado. Y son dos textos que acentúan más o menos lo mismo. Jeremías 23, del 1 al 6, y Jeremías 33, del 14 al 16. Y vamos a buscarlos. Porque acá tenemos uno de los acentos, uno de los aspectos que aparecen en Jeremías. ¿Qué dice Jeremías 23, del 1 al 6? Hay de los pastores que pierden y dispersan el rebaño de mi pastizal. Por eso así habla el Señor de Israel, el Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Entonces, fustiga a los pastores que son sus reyes, los que guían a su pueblo, y después dice: yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las había expulsado, y las haré volver a sus praderas, donde serán fecundas y se multiplicarán. Yo suscitaré para ellas pastores que las apacentarán, y ya no temerán ni se espantarán. Y acá llega el texto que tiene un fuerte sentido del Adviento. Llegarán los días en que suscitaré para David un germen justo. Él reinará como rey y será prudente. Practicará la justicia y el derecho en el país. En sus días Judá estará a salvo e Israel habitará seguro, y se lo llamará con este nombre: el Señor es nuestra justicia. Y el texto de Jeremías 33, 14, 6. Llegarán los días en que yo cumpliré la promesa que pronuncié acerca de la casa de Israel y la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar para David un germen justo, y él practicará la justicia y el derecho en el país. En aquellos días estará salvo Judá, y Jerusalén habitará segura, y la llamarán: el Señor es nuestra justicia. ¿Qué acentúa la iglesia en el tiempo del Adviento de Jeremías? Los anuncios de un Salvador, de un Mesías, de un ungido, de un descendiente de David. Llegará un momento en que vendrá alguien que será un verdadero pastor y rey que salvará a su pueblo. Esto tiene sentido tanto en el Adviento, porque esta profecía anunciaba la venida en carne mortal de Jesús, como también tiene sentido este texto para nosotros hoy. Y yo acá no hago banderas políticas, no hace falta ser un crack para darnos cuenta que los que nos gobiernan humanamente no son Dios. No son Dios. Y porque no son Dios, a veces aciertan poco y a veces erran mucho. Y poner la confianza en señores temporales, en líderes temporales, ya lo dije varias veces, es un berretín mío, pero es un berretín cristiano. Nosotros no tenemos otro señor, otro líder, otro ante quien doblar la rodilla, que
nuestro Señor Jesucristo, el Mesías descendiente de David. Vamos al tiempo ahora de la Cuaresma. ¿Qué textos de Jeremías se usan durante el tiempo de la Cuaresma? Muchos. Se usan bastantes, hay varios. Y voy a ir anotándolos un poquito. 7, del 23 al 28. Se usa el jueves de la tercera semana de Cuaresma. 17, del 5 al 10. Después, 18, del 18 al 20. Después también Jeremías 20, del 10 al 13. Y por último, Jeremías 30, del 31 al 34. De estos acá, yo ahora voy a explicar solamente esto, aquí, corrijo, 31, y este acá. Los otros, déjenlo que vamos a ver después, que nos vamos a divertir bastante con algo que me gusta mucho del profeta Jeremías. ¿De qué tratan estos dos textos? Antes de decir algo, repasemos qué cosa es la Cuaresma. ¿Para qué es el tiempo litúrgico de la Cuaresma? Durante la Cuaresma, los cristianos nos preparamos para celebrar el misterio pascual de Jesucristo, su pasión, su muerte y su resurrección, en un triple aspecto. En un primer sentido, la misma pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, su paso de este mundo al Padre, el misterio pascual en Jesucristo. En segundo lugar, también se preparan a hacer su misterio pascual los catecúmenos. El que se está preparando para bautizarse en la fiesta de Pascua, tal como dice la epístola del día de la vigilia, en el bautismo se produjo mi primer misterio pascual, mi primer con morir con Cristo para con resucitar con Él. Entonces, misterio pascual en Cristo, misterio pascual en los catecúmenos y misterio pascual en los bautizados, porque nosotros lo que hacemos durante la Cuaresma es preparar el corazón para renovar las promesas bautismales de nuestro bautismo, que ya ocurrió, pero hay que, de algún modo, como actualizar. Estos dos aspectos de misterio pascual, de paso de la muerte a la vida, de dejar la muerte para pasar a la vida, de dejar el pecado para pasar a la gracia, de restablecer una alianza, aparecen en estos dos textos. Este texto, Jeremías 7, 23, 28, es una recapitulación de la historia del pueblo de Israel. Dice así. Vamos a verlo, 7:23. 7:22. El día en que hice salir a sus padres del país de Egipto, yo no les hablé ni les ordené nada acerca del holocausto ni sacrificios, porque era la tentación de los judíos. Listo, hagamos algún sacrificio, hagamos alguna procesión a la Virgen y ya está. Y después portémonos como querramos. No, padre, yo voy todos los años a Luján caminando. Ajá. ¿Y tus negocios los haces bien o haces trampa? No, yo todos los años voy a las 7 iglesias. Ajá. ¿Y a tu señora le sos fiel? No, yo todos los años hago la novena del San Miguel. Ajá. Y decís siempre la verdad. Este peligro del pueblo judío era ese. Hacemos culto y después en la vida cotidiana, bueno, una moral de domingo versus una moral de entre semana. Entonces, esta fue la orden que les di.
Escuchen mi voz y así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Sigan por el camino que yo les ordeno a fin que les vaya bien. Pero ellos no escucharon, ni inclinaron sus oídos, sino que obraron según sus designios, según los impulsos de su corazón obstinado y perverso. Se volvieron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta el día de hoy, yo les envié a todos mis servidores los profetas, los envié incansablemente, día tras día, pero ellos no me escucharon, ni inclinaron sus oídos, sino que se obstinaron y obraron peor que sus padres. Es una síntesis del pueblo de Israel y es una síntesis de la historia nuestra. Por eso está puesto acá, en tiempo de Cuaresma, porque es un tiempo de conversión. Es un tiempo de recordar la alianza que Dios hizo con nosotros en mi bautismo y disponer el corazón para renunciar en la vigilia pascual a eso de atrás y renovar la alianza. Y este texto, Jeremías 31, del 31 al 34, llegarán los días en que estableceré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. Una nueva alianza. No será como la alianza que establecí con sus padres el día en que los tomé de la mano para hacerlos salir de Egipto. Mi alianza que ellos rompieron. Esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel. Pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pondré mi ley en sus corazones. ¿Cuál es la ley que Dios pone en nuestros corazones? El Espíritu Santo que se nos da en la Pascua. Cristo, al morir, inclinó la cabeza, entregó su Espíritu, que es la ley, la nueva ley. Y el día de la Pascua se le aparece y sopló sobre ellos, les dijo, reciban el Espíritu Santo. La Iglesia toma estos dos textos, la recapitulación de la historia de Israel, donde Dios hizo una alianza y ellos han sido infieles, y el texto del anuncio de una nueva alianza, y nos lo hace leer en contexto de Cuaresma. ¿Para qué? Para que en ese periodo en que nos preparamos para hacer alianza con Dios, nosotros nos reflejemos en la historia de Israel, reconozcamos que también conmigo Dios hizo una alianza en mi bautismo, que yo esa alianza no siempre he sido fiel, y que durante la Cuaresma me tengo que preparar para que en la noche de la Pascua vuelva a renovar la alianza, renunciando al pecado y haciendo otra vez la profesión de fe, que es lo que hacemos en la vigilia pascual, ¿no? Se renuevan las promesas bautismales y somos rociados con agua, el agua del bautismo, la nueva alianza sellada con la sangre de Jesús. Fíjense qué interesante cómo la Iglesia toma el texto de los profetas, de este profeta, y lo utiliza acá. Dejé deliberadamente afuera estos textos acá, porque estos textos, juntos con otros, son la vida del santo. Y yo, del santo, bueno, sí, seguro que es un santo. No está canonizado en un listado oficial, pero ciertamente es santo. Lo que vamos a ver ahora es quizás lo más distintivo del profeta Jeremías. En Jeremías, como en ninguno, se hace patente el sufrimiento interior del profeta. Y estos textos que vamos a ver ahora son realmente una presentación de la figura del profeta. ¿Qué quiero decir con la figura del profeta? En un profeta, por lo general, es más importante el mensaje, lo que dice. En pocos profetas es importante o aparece muy fuerte el tema de la vida. Uno de ellos es Oseas, el otro es Jeremías.
Y la vida del profeta Jeremías, lo que él va narrando, lo que él va diciendo, lo que él va sufriendo, tiene fuertes paralelos con Jesucristo. Fuertes paralelos. Por eso los textos que vamos a ver ahora son los que se usan en la Cuaresma, los que yo dejé sin explicar, y también se utilizan varios de ellos durante el tiempo ordinario. Porque alguno de ustedes habrá pensado, ajá, todo muy lindo, habló del Adviento, habló de la Cuaresma, y del tiempo ordinario no dijo nada, y de la Pascua no dijo nada. Bueno, de la Pascua no voy a decir nada, ¿por qué? Porque en la Pascua no se leen profetas, se lee el libro de los Hechos. Y en el tiempo ordinario sí, hay varias citas. Y vamos a eso, la vida del profeta. Con varios textos que son de una vivencia tan fuerte, de palabras muy fuertes también, ¿no? Entonces, la primera de ellas, de la vida del profeta, es la vocación, que está, ya se los dije, 1, 4, vamos a verlo acá, 1, 4, 10. La vocación del profeta. Antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Antes que salieras del seno, yo te había consagrado. Te había constituido profeta para las naciones. Yo respondí, Señor, mira que no sé hablar. Soy demasiado joven. No digas, soy demasiado joven, porque irás donde yo te envíe, dirás todo lo que yo te ordene. No temas delante de ello, yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. Este texto de la vocación se lee durante el tiempo ordinario en el domingo cuarto, ciclo C. Jesús va a su tierra natal y en su tierra natal se presenta como un profeta. Y no le creen. Ya acá tenemos un paralelo, ¿no? Es la historia del profeta sufriente y rechazado. Por eso Jeremías es todo un modelo, todo un anticipo de Jesucristo. Este texto a mí me gusta mucho también para la oración personal. Antes de formarte en el vientre materno. Siempre he pensado, y lo sostengo, que cada uno de nosotros, aún antes de estar en el vientre de nuestra madre, ya Dios tiene un plan para nosotros, una vocación. Algo para nosotros, una misión, una tarea. El sacerdocio, la vida consagrada, la vida matrimonial, la vida profesional. La felicidad consiste en descubrir eso que Dios pensó para mí desde toda la eternidad. Y una vez descubierto, seguirlo. El que eso hace, sigue. El que eso hace, es feliz y hace feliz. El que no, sufre y hace sufrir. El siguiente texto de la vida es, voy a buscarlo acá para no equivocarme, porque me dio trabajo este profeta. Me dio 11 del 18 al 20. Dice así. El Señor de los ejércitos me lo ha hecho saber y yo lo sé. Entonces tú me has hecho ver sus acciones. Y yo era como un manso cordero llevado al matadero sin saber que ellos urdían contra mí sus maquinaciones. Destruyamos el árbol mientras tiene savia, arranquémoslo de la tierra de los vivientes y que nadie más se acuerde de su nombre. Señor de los ejércitos, que juzga con justicia, que sondeas las entrañas y los corazones, que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he confiado mi causa. Aquí Jeremías escribe de él.
Pero es imposible no leer esto y no ver a Jesucristo, ¿no? El profeta perseguido. Y este texto es leído el sábado cuarto de la Cuaresma. Nos estamos aproximando ya, son 5 semanas de Cuaresma, nos aproximamos a la Semana Santa, nos aproximamos al misterio pascual. Estamos en plena controversia contra los judíos y la Iglesia lee este: yo era un manso cordero llevado al matadero. Otro texto, 12 del 1 al 4. Escúchenlo, porque es la oración que muchos de nosotros a veces nos vemos tentados de hacer y capaz que nos da vergüenza de hacer. Tú eres demasiado justo, Señor, para que yo te recrimine. Sin embargo, quiero tratar contigo una cuestión de justicia. ¿Por qué prospera el camino de los malvados y están en paz todos los traidores? Tú los plantas y ellos echan raíces, crecen y producen fruto. Tú estás cerca de sus labios y lejos de sus sentimientos. Pero tú me conoces, Señor, tú me ves. Has sondeado mi actitud hacia ti. Yo podría agregar, yo soy bueno, trato de obrar bien. ¿Por qué? Arrástralos como ovejas al matadero, resérvalos para el día de la masacre. ¿Hasta cuándo el país estará de duelo y se secará toda la hierba del campo? Por la maldad de los que habitan en él perecen las bestias y los pájaros, porque ellos dicen, él no ve nuestros senderos. Dios no se entera. Es precioso. Es el reclamo que una vez se siente, decir, Señor, fíjese cómo empieza, tú eres demasiado justo, Señor, para que yo te recrimine, pero quiero tratar contigo una cosa de justicia. ¿Cómo es posible que el mal prospere? ¿Por qué los tipos hacen cualquier cosa y nadie les dice nada? Es una oración, otra vez, del profeta sufriente, que es fiel a Dios, que intenta anunciarle a los hombres de su tiempo que se conviertan, que dejen el mal, que no lo dejan y parece que no pasa nada. Por eso digo que Jeremías es uno de los profetas donde más se retrata el sufrimiento del que quiere permanecer fiel a Dios en el mundo y a veces ve que el mundo va para otro sitio y que se demora la justicia divina, que a su tiempo llegará, ¿no? Pero esas preguntas que a veces tenemos en el corazón, yo creo que no hay que tener miedo de preguntarle a Dios, pero en la cara. No malear con Dios refunfuñando en mi pieza. Vaya a la iglesia, bueno, ahora no podemos, pero enfréntese a una cruz, arrodíllese y pregúntele al Señor. Pregúnteselo en la cara. Después aguántese la respuesta, porque Dios, el Señor, a veces nos hace también, nos responde. Otro texto, también precioso, 15, 10 y siguientes. Este es otro texto fantástico, mira, a mí me encanta. Qué desgracia, madre mía, que me hayas dado a luz, a mí, un hombre discutido y controvertido por todo el país. Yo no di ni recibí nada prestado, pero todos me maldicen. Que así sea, Señor, si no te he servido bien. Si en el tiempo de la desgracia y de la angustia no intervine ante ti por mi amigo, tú lo sabes. Qué desgracia, madre mía, que me hayas dado a luz a mí, un hombre controvertido por todo el país. ¿Para qué nací? Dice el profeta. Ahora, yo no es que esté de acuerdo con las ideas quizás suicidas de este profeta, más que suicidas, pero ¿a qué voy? Es un texto en el cual uno muchas veces puede sentirse reflejado y descubre que a veces las preguntas que uno tiene en su corazón, esas rebeldías que nacen dentro nuestro, no soy el único que las ha sufrido.
Y no es pecado que yo sienta nacer dentro de mí a veces como una rebelión interna ante la injusticia, ante el mal y la pregunta entre Dios. Y que se la pregunte a Dios. Porque esto es lo interesante. No lo hace de espaldas a Dios, lo hace en oración frente a Dios. Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué esto? Pero de cara a Dios, cara a cara con Él, preguntándoselo, de pie, de rodillas o rezando. Otro texto, Salmo iba a decir, 17, 5 al 8, que es la versión en Jeremías, del Salmo primero, 17, 5, 8. Maldito el hombre que confía en el hombre y busca su apoyo en la carne mientras su corazón se aparta del Señor. Es como un matorral en la estepa que no ve llegar la felicidad. Habita en la aridez del desierto en una tierra salobre e inhóspita. En cambio, bendito el hombre que confía en el Señor y en Él tiene puesta su confianza. Es un árbol plantado al borde de las aguas, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme cuando llega el calor y su follaje se mantiene frondoso. No se inquieta en un año de sequía, nunca deja de dar fruto. Parece otro tipo. Acá se lamentaba, se enojaba. Señor, ¿por qué me diste la vida? Soy un hombre controvertido. Maldito sea el día que nací. ¿Por qué nací? Y acá, en contrapartida, bendito el hombre que confía en el hombre. Lo cual muestra que Jeremías no era un rebelde con Dios. Amaba a Dios, y ya lo vamos a ver, mucho. Pero porque lo amaba a Dios, a veces no lograba entender esas cosas que Dios le pedía. Muy interesante, ¿eh? Paralelo con el Salmo primero, Salmo 1. Otro texto, 18, del 18 al 20. Ellos dijeron, vengan, tramemos un plan contra Jeremías, porque no le faltará la instrucción al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Vengan, inventemos algún cargo contra él y no prestemos atención a sus palabras. Es genial. Es ni más ni menos que el anuncio de lo que va a pasar en el Sanedrín. Inventemos algún cargo contra él, lo que le pasará en el Sanedrín a Jesús. Por eso Jeremías es todo un paralelo de Jesucristo. Y entonces la oración de Jeremías, préstame atención, Señor, y oye la voz de los que me acusan. ¿Acaso se devuelve mal por bien? Si yo hice el bien, para que me hayan cavado una fosa. Recuerda que yo me presenté delante de ti para hablar en favor de ellos, para apartar de ellos tu furor. Y acá, ¿qué recuerda uno cuando lee este versículo? Padre, perdonalos, no saben lo que hacen. Me presenté delante de ti para hablar en favor de ellos, para apartar de ellos tu furor. Jeremías en su oración es un anticipo de Jesús, que sufre, que es acusado injustamente, que contra él inventan cargos, pero él así y todo reza delante del Padre en favor de ellos. Uy, el tiempo me está comiendo. Yo me apasiono, pero bueno. 20 del 7 al 9. Este es precioso. Este es no sé, creo yo que es el corazón de Jeremías. Tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Me has forzado y has prevalecido. Soy motivo de risa todo el día. Todos se burlan de mí. Hablo del nombre tuyo y dice, mira, escuchalo este. Cada vez que hablo es para gritar, para clamar violencia, devastación, anunciar la destrucción. Porque la palabra del Señor es para mí oprobio y afrenta todo el día. Hablo de Dios y se burlan de mí. Hablo de Dios, se ríen de mí. Entonces dije, listo,
no lo voy a mencionar más, ni hablaré más en su nombre. Listo, no hablo más de Dios. Pero había en mi corazón como un fuego abrasador encerrado en mis huesos. Me esforzaba por contenerlo, pero no podía. Qué genial. O sea, hablar de Dios le complica la vida. Listo, no hablo más de Dios, pero lo quiero tanto que no puedo no hablar. Lo leo de vuelta. Había en mi corazón como un fuego abrasador encerrado en mis huesos. Me esforzaba por contenerlo, pero no podía. El siguiente texto, que está inmediatamente a continuación, dice, yo escuchaba los rumores de la gente, terror por todas partes. O sea, este anuncia todo el tiempo terror. Denúncienlo, sí, lo denunciaremos. Hasta mis amigos más íntimos acechaban mi caída. Los más cercanos me han traicionado. Y estos amigos más cercanos dicen, tal vez se lo pueda seducir. Prevaleceremos sobre él y nos tomaremos una venganza. Y entonces sigue el profeta. Pero el Señor está conmigo, como un guerrero temible. Por eso mis enemigos tropecerán y no podrán prevalecer. Se avergonzarán de su fracaso, será una confusión eterna, inolvidable. Señor de los ejércitos, que examinas al justo, que ves las entrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, porque Él libró la vida del indigente del poder de los malhechores. ¿Cómo no leer estos textos? ¿Cómo no leer en estos textos, en la vida de Jeremías, en la reflexión de Jeremías, en la palabra de Jeremías, un adelanto de lo que Él va a sufrir en su pasión? Él es Jesucristo. Mis amigos más íntimos acechaban mi caída. Judas, uno de los suyos. Este texto que acabo de leer, mis amigos más íntimos acechan mi caída, se lee en Cuaresma, el viernes quinto de la Cuaresma, el último viernes antes de entrar en la Semana Mayor. Fantástico. Ustedes, pero yo me recopo. Y continúa. 20:14, porque acá está como la parte más, creo yo, el núcleo más duro de todo lo que es Jeremías, ¿no? El capítulo 20. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, jamás se ha bendecido ese día. Maldito el hombre que dio a mi padre la noticia, te nació un hijo varón, llenándolo de alegría. Que ese día sea como las ciudades que el Señor destruyó sin arrepentirse. Que oiga gritos por la mañana y un alarido al tiempo del mediodía, porque no me hizo morir desde el seno materno. Así mi madre hubiera sido mi tumba y su gravidez hubiera durado para siempre. ¿Por qué salí del vientre materno para no ver más que pena y aflicción y acabar mis días avergonzado? Impresionante. Son textos, a mi juicio, a mí me encantan. ¿Por qué digo me encanta? No es que me encanta que el tipo esté deprimido. Porque este profeta, en ese tironeo, me sedujiste y yo me dejé seducir. No voy a hablar más de Dios, pero no podía dejar de hablar. Me traicionan, mis amigos me abandonan. ¿Para qué nací? Esos tironeos interiores son los que sufre muchas veces el cristiano. En la vida del profeta, su vida, más que su palabra. Yo les dije hoy que en algunos profetas es importante el mensaje, y en otros casos la vida misma del profeta, que es un mensaje, es una profecía. Bueno, la vida de Jeremías es una profecía viva, un adelanto de Jesucristo, de su pasión, su muerte, su resurrección, la traición que sufrió, la persecución que vivió. Bueno, por hoy creo que es suficiente.
Es una presentación así, abuelo de pájaro, pero son todos textos con los que uno bien puede rezar, ¿no? Con los que uno bien podría hacer un retiro espiritual, ¿no? Podría leer la propia vida, ¿no? Y, y hacerlo así de cara a Dios. Muchas veces en la vida cristiana nosotros experimentamos la pregunta por la injusticia, la pregunta por el sufrimiento, la pregunta por la persecución de los justos, la pregunta de por qué aquellos que yo esperaría que más me acompañen son a veces los que me abandonan. Entonces, estos textos de este hombre amante de Dios, porque es un hombre amante de Dios, no voy a hablar más de Dios, pero había un fuego interior que no podía contener. Creo que es una imagen muy, muy bonita, muy linda de Jesucristo y también de nuestra vida, ¿no? De la vida de nosotros. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Esta semana estamos leyendo todavía el profeta Ezequiel, del cual ya hemos hablado la semana pasada. Y el próximo lunes vamos a comenzar a leer la primera carta de los Corintios, largamente. Lo que yo voy a hacer es hacer una presentación de temas vinculados a la carta de los Corintios, la figura de San Pablo y algunas otras cosas de esta índole. Volvemos a encontrarnos entonces la semana que viene, el próximo lunes, a las 11, para compartir una charlita más. Esta vez será la semana que viene sobre la figura de San Pablo y alguna cosa de sus cartas.